bienvenidos a Contigo en la Comunidad, un espacio creado para conversar en esta oportunidad de inteligencia artificial y educación. Recordándoles que es un podcast original de Univision Foundation y la Fundación Chan Zuckerberg. ¿Cómo estás, Astrid? Feliz de tenerte en esta conversación. Hola, muy bien, gracias. También muy feliz de estar por aquí. A ustedes están allí escuchando a Astrid Viveros, quien es de Tecnolochicas. Vamos a hablar de esta idea que nació en el año 2016. La pandemia se atravesó un poco, Astrid, pero háblame de la creación, esta iniciativa y cómo llegó a ser una realidad. Claro que sí. Bueno, pues Tecnolochicas es un programa que empezó en Estados Unidos, en California, de hecho, buscando apoyar a jóvenes latinas para que incursaran más en el área tecnológica, específicamente para enseñarlas a programar. Y empezamos con un piloto ahí, después nos pasamos a Arizona, por ejemplo, y de ahí llegó la pandemia y justamente en Estados Unidos tuvimos que detener la operación, pero al mismo tiempo, por 2018, empezamos también la Tecnolochicas en México, y en México durante la pandemia pudo seguir creciendo, al punto que justamente en México ya es un programa más grande que llega a 16,000 niñas al año. Y en Estados Unidos, este año escolar regresamos con Tecnolochicas, con mucho aprendido, la verdad. De hecho, acabamos de terminar una evaluación de impacto, donde al menos en las niñas mexicanas sí demostramos que cuando toman estos cursos, sus ganas de continuar en tecnología cambian, pero aparte sí terminan con habilidades nuevas específicas en programación, ¿no? Entonces, aquí ahora en Estados Unidos ya llevamos más de 400 niñas impactadas, terminando con vamos a terminar el año con unas 1,500, 2,000 niñas en Estados Unidos. Y la verdad va muy bien. Nuestro enfoque principal son mujeres latinas, aunque todo mundo es bienvenido, pero nos ha ido muy bien porque el programa está hecho para niñas y mujeres latinas en el aspecto de tomar en cuenta todo lo que sabemos que viven en sus comunidades, en casa, inspirar a que haya más mujeres latinas en tecnología, porque hay muy poca representación de mujeres latinas trabajando en tecnología. Específicamente en inteligencia artificial, el número de mujeres en ese área de trabajo es muy bajo, menos del 5% o 3%. Entonces, pues para allá vamos a impulsar a que más niñas latinas se animen, que las familias las apoyen y que haya esta voz latina de más representación de nuestra visión en estas empresas. Astrid, para las personas que no dominan mucho el término programación, ¿qué significa? Pues programar es cuando, por ejemplo, en internet, cuando entras a internet y ves una página web, hay alguien armando un montón de código para programar que se vea de esta manera, ¿no? Que cuando tú des clic algo a una parte, a una imagen, se programa comandos a una computadora para decirle, ok, si das clic aquí, eso es lo que va a pasar. Entonces, justamente es enseñarles el lenguaje de las computadoras. Hay diferentes lenguajes para programar, pero justamente uso el ejemplo de página web porque en nuestro primer curso enseña a las niñas a hacer páginas web y sobre todo lo de enfrente, todo lo que uno ve, ¿no? Cómo doy clic aquí pasa esto, o este video empieza acá, se va a ver de esta manera, y entonces hay que darle todas estas herramientas o lenguaje a la computadora para saber qué hacer, y eso es lo que es la programación. A ver, Astrid, cuando nos hablas de chicas en general, estamos hablando de niñas y adultas, ¿de qué edad a qué edad? Y justo, lo interesante del programa es que tenemos dos audiencias principales. Una son niñas que mayormente están en middle school, y entonces ahí de sexto grado en adelante, de unos 11 a 17 años, porque aunque mayormente lo hacemos en middle school, también entramos a preparatorias o high schools, porque en realidad el programa es para cualquier chica en área escolar a partir de los 11 años que no sepa nada de programación. Sin embargo, nuestra segunda audiencia, nosotras trabajamos con jóvenes universitarias o de community colleges que estén estudiando alguna carrera de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas,
las entrenamos a ellas a dar los 4 cursos que damos y ellas van a las escuelas a darle los cursos a las niñas en secundaria o middle school o prepa, high school, ¿no? Y lo hacemos así porque lo que queremos es que las niñas se vean reflejadas en estas universitarias latinas que ya lo están haciendo. Y para las universitarias latinas, pues lo que ellas reciben es la oportunidad de transmitir su conocimiento a otra generación, de devolver algo a su comunidad, pero también les damos oportunidades de networking, que conozcan a mujeres exitosas latinas en STEM ya trabajando para que las conecten. Les damos oportunidades para hacer prácticas profesionales o internships y en general les estamos buscando siempre maneras de impulsarlas para que cuando ya lleguen a su carrera también tengan contactos y maneras de conseguir esos empleos en áreas importantes de tecnología. Me hace recordar, Astrid, un consejo que me dio un maestro en la universidad cuando estudié comunicación social y me decía, hay 2 cosas muy importantes en cualquier ambiente laboral o para cualquier profesional. La educación, es decir, estar preparado y las conexiones. Y tú acabas de hablar del networking, ¿no? Que es algo muy importante que también genera este programa que tú lideras. Sí, y mira, en realidad y el networking lo vemos en diferentes áreas. O sea, por una parte, no es lo mismo, pero de niñas a esas edades, 11, 15, en realidad si no ves a alguien en tu familia o círculo cercano que lo esté haciendo, se te va a hacer algo imposible o que no es algo para ti. Entonces, desde chiquitas queremos que hagan ese networking o que conozcan a otras personas que se ven como ellas que ya lo están haciendo. Y en la universidad, ya que es networking puro, la verdad es que las universidades mismas nos lo han dicho, o sea, a nuestras colegas universitarias latinas les hace mucha falta ese apoyo para hacer networking, o sea, como tu profesor decía, muchas veces es no tanto qué sabes, sino a quién conoces. Y en este caso queremos que sean los dos, por eso damos los cursos de conocimiento, pero también ese acceso a conexiones. Y yo creo que lo más bonito del programa es que tenemos una red de tecnológicas ya de varios años en Estados Unidos, porque hacíamos muchas campañas de mujeres exitosas en STEM, latinas en Estados Unidos, y ellas se han involucrado mucho. La verdad es que sí, si algo tenemos las latinas es que sí nos comprometemos a conectarnos entre nosotras, a conectar con otros, y esa parte ha funcionado muy bonito. Entendemos que está funcionando este programa en varias ciudades de los Estados Unidos y también en México está siendo implementado en varias ciudades. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, para las escuelas que estén en las 5 ciudades que yo menciono, pueden entrar a nuestra página web y contactarnos ahí. Nosotros los buscamos y podemos con mucho gusto implementar Tecnológicas. Pero aparte, para las estudiantes, niñas de 11 en adelante, que antes de terminar su high school, pueden entrar y aplicar. Aceptamos a todas las niñas que quieran entrar. Ahí no hacemos filtros, porque quien quiera aprender es más que bienvenida. Y de ahí también, si eres una estudiante universitaria en una de estas 5 ciudades, puedes aplicar a ser una mentora, que es las que van a dar las clases a las escuelas. Bien. Es decir, que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, en este podcast, Astrid, puede entrar a tu página y puede optar por participar en este programa, ¿es así? Exactamente. Y no tiene ningún costo, nosotros nos encargamos de todo. Para todas las niñas en middle school o high school es completamente gratis entrar a aprender. Van a tener una tutora en vivo. Hay varias opciones de cursos, o sea, de horarios, si lo quieren hacer solo en sábado, si lo quieren hacer entre semana. Entonces, sí, cualquier niña puede entrar a aprender el curso de Tecnológicas. Y también de las mentoras, pues bienvenidas. Quien quiera ser mentora, nosotras felices de leer su aplicación. Y si están estudiando una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, también bienvenidas. Solo chicas. Mayormente chicas, pero si hay algún hombre o quien sea que quiera aplicar, nosotros no discriminamos. Está más dirigido a niñas y mujeres, pero en general hemos visto que hay quien quiera aprender y son bienvenidos. Astrid,
Comentabas desde un inicio de esta conversación, esta idea nació y se puso en práctica en el año 2016 y han tenido que ajustarse, ¿no? En cierta logística por el tema de la pandemia. Pero a lo largo de todos estos años, ¿cuántas chicas se han beneficiado de este programa? Se han beneficiado más de 25,000 niñas. El año pasado, que llegamos a 16,000, fue el año con más impacto, pero el año anterior fueron la mitad de esas y el año antepasado también la mitad. Así que ha sido muy incremental. Entonces vamos en 25,000. Y en este momento, ¿cuántas de manera simultánea están atendiendo? Es decir, en este momento, en este programa, ¿cuántos están gozando del programa? Esta semana yo calculo que hay unas 1,000 niñas tomando cursos esta semana. ¿Y cuánto duran los cursos? Cada curso, tenemos 4 cursos y es aprendizaje basado en proyectos. Cada curso dura 10 horas y el primer curso aprendes programación para hacer una página web. Entonces aprendes 2 lenguajes que es C++ y HTML. El segundo curso es aprendes a hacer una aplicación de celular o un videojuego y ahí es con programación basada en bloques. En el tercero es inteligencia artificial y ahí aprendes a usar la inteligencia artificial para programar. Entonces mejoran por mucho sus productos de los últimos 2 proyectos y el último es de robótica, donde aprenden a usar Arduino y temas más físicos de electrónica, por ejemplo. Extraordinario. Estamos hablando de Tecnolochicas, un programa de Fundación Televisa que tiene como objetivo inspirar y apoyar a niñas y mujeres, como ya nos lo ha comentado Astrid, jóvenes hispanas de 11 a 18 para estudiar una carrera relacionada con STEM. ¿Nos podrías explicar un poco qué es STEM? Claro, STEM en sus siglas en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Que de hecho en español la única que cambia es la E, que es ingeniería a engineering, pero prácticamente son todas estas carreras que tienen que ver con ciencia, con tecnología y, por ejemplo, la programación y el computer science ahí entra. Bien, hablemos de ese programa que tienen de inteligencia artificial. ¿Qué explican allí? Entiendo que esa es una de las más importantes porque soporta las otras tres, ¿no? Pues mira, no es la más importante porque en realidad yo creo que con todo tema de inteligencia artificial es muy importante tener las bases antes y de ahí aprender a usar la inteligencia artificial para que te ayude en tu conocimiento de lo que ya sabes. Y entonces en este caso ya se puede usar la inteligencia artificial para mejorar el código que tú le das a la computadora o cómo lo programas, ¿no? Entonces, lo que hablábamos es que al hacer una página web, tú programas a través de código de este lenguaje especial para la computadora y de acuerdo a qué bueno seas dándole esos mensajes a la computadora para que lo lean, es la respuesta de lo complejo que vayas a ver en la página web. Entonces, en ese curso de inteligencia artificial les enseñamos a decir, a ver, esto es lo que hice y ahora la inteligencia artificial me va a ayudar a mejorarlo, o cosas que no pude hacer la primera vez, le voy a empezar a preguntar a la inteligencia artificial que me ayude a crear ese código que la primera vez no pude hacer bien, ¿no? Entonces, si ustedes después ven el código de programadores para hacer una página tipo Facebook, son miles y miles y miles de líneas. Entonces, la inteligencia artificial te puede ayudar a cachar errores, o como digo, a decir, oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo tendría que hacer, no? Y entonces, como digo, nosotros usamos la inteligencia artificial así, ligándola específicamente a programación, pero aparte damos muchos cursos a docentes y personal administrativo de cómo usar la inteligencia artificial en su trabajo cotidiano, ¿no? Porque como digo, una cosa es como a las niñas enseñarlas a usarlas en coding, en programación, y la otra es cómo damos la herramienta en general a todos los que están alrededor de las niñas para que también lo sepan utilizar y mejorar su trabajo cotidiano. ¿Y cómo es que se pueden beneficiar los maestros con la inteligencia artificial según lo que imparten ustedes, Astrid? No, muchísimo. O sea, la verdad es que es una escala de lo más básico a lo más complejo, pero justamente el viernes acabo de dar una plática a más de 60 docentes del uso de la inteligencia artificial y vemos muchas cosas, pero la principal es que hay muchos docentes que todavía no se incursionan en utilizarla
Entonces, ¿cómo se benefician? Pues a veces desde lo más básico de utilizarla para mejorar su trabajo y reducir la cantidad de trabajo que tienen que hacer, ¿no? O sea, desde escribir un correo formal y nada más poner las 5 cosas que digas, pero quieres que ChatGPT te ayude a terminar todo ya el correo con las flores y necesarias para cuando sea muy formal y el estilo, ¿no? Que la fecha y todo, ya te lo pone todo y tú solo tienes que decirle, oye, quiero que diga esto es a esta persona, etcétera. A crear agendas, ¿no? O sea, agendas para un evento escolar, nada más le pones 5 o 6 líneas de lo que quieres que haga y te lo saque. Es algo que igual para tareas que ibas a tardar 20 minutos, 30 minutos, las puedes hacer en 5 minutos, ¿no? Las maneras más complejas en las que los docentes pueden utilizar, ya hay varios softwares, por ejemplo, ya de inteligencia artificial especializados para docentes, que puedes integrar o poner la información de estudiantes y de su aprendizaje y ya te van a decir, oye, a ese estudiante le hace falta esta parte de conocimiento o le ha analizando sus respuestas lo que todavía no entiendes esta parte, a esta otra persona o estudiante le hace falta más matemáticas, pero en inglés va bien. Entonces, son cosas que siempre recordando que en toda herramienta que se use hay que cuidar mucho los datos personales de estudiantes, etcétera, e involucrarse en ver cuáles te dan las mejores condiciones, pero incluso ya hay softwares que te pueden ayudar a calificar, ¿no? Y por ejemplo, por eso siempre es el cuidado de que lo mejor que puede hacer un docente es empezar a usar muchas de esas herramientas, porque incluso al hablar de calificar estudiantes a través de inteligencia artificial, pues abre un poco de conversaciones éticas, ¿no? De decir, oye, pero de todos modos tú tienes que checar el trabajo y asegurarte que no nada más sea una maquinaria, así que nada más lo metes a que un procesador lo analice sin tú haber visto en realidad si ese análisis es lo correcto, ¿no? Pero sí, hay de lo más básico de cómo lo pueden usar de trabajo cotidiano para mejorar su trabajo y al más avanzado, que es ya utilizar estos softwares muy especializados para la educación que ya te van diciendo qué le falta a cada estudiante o incluso calificar. ¿Crees que es fácil encaminarlos en el tema de la ética, de entender que esta es una herramienta y no un paraguas para facilitar una educación? Yo creo que es vital tratar el tema de la ética. O sea, yo me acuerdo de mi generación cuando yo era niña, apenas estaba la Encarta en un CD-ROM, ¿no? Que era por primera vez tener una enciclopedia en la computadora. Y malamente, o sea, me pongo de ejemplo, a los 9 años, pues era muy emocionante, entonces le hacías copy-paste a lo mismo y esa era tu tarea, ¿no? Y eras tan ingenuo en ese momento que hasta el final decía en carta, ¿no? Y yo creo que los maestros en ese momento recibían casi todos los trabajos en carta porque todo el mundo lo compró al mismo tiempo. Y así como nosotros aprendimos que justamente, y los docentes en ese momento, no, ok, está bien usar la herramienta, pero tienes que leer. Y sobre todo, un poco lo que da más miedo de inteligencia artificial es que los niños y niñas tienen que seguir leyendo, procesando información, haciendo resúmenes a la antigua, porque están haciendo conexiones en su cerebro cuando hacen ese tipo de ejercicios. Pero al mismo tiempo es una realidad que la inteligencia artificial va a estar con ellos de ahora en adelante. Entonces es como hablamos cotidianamente con ellos de la importancia de aprender algunas cosas de manera a la antigua, como se diría, pero al mismo tiempo de cómo lo usas para sacarle el mejor provecho. Porque la realidad es que sobre todo en escuelas públicas, es muy importante no darle la espalda a la inteligencia artificial y bloquearla, que fue como el primer instinto de muchas escuelas, porque las escuelas privadas no están haciendo eso. Entonces, si tú no les das las mismas herramientas a los niños en todas las escuelas, por eso empieza la disparidad. Y entonces en escuelas lo que se tiene que hablar es justo, o sea, ya está aquí, ¿cómo vamos a hablarles de ética, del uso cotidiano, eh, para que mejore su trabajo, pero sin que sea como para eh, justificar, no copiar, pero que la inteligencia artificial haga la inteligencia por el niño? No queremos o sea, queremos que sea inteligente para usar bien la inteligencia y no que domine la inteligencia del niño o niña, ¿no? O sea,
Entonces, sí, es de vital importancia hablar de ellos, de la ética y de por qué es importante que aprendan algunas cosas para después sacarle más jugo a la inteligencia artificial. Definitivo, un trabajo muy importante y que debe tener prioridad, ¿no? En medio de toda esta enseñanza. Estos cursos que ustedes imparten en Tecnolochica, Astrid, ¿se da en inglés, en español, en los dos idiomas? Lo hacemos en los dos idiomas. Lo que hemos encontrado en Estados Unidos es que es raro que lo hacemos en español, porque como las niñas ya están integradas en un aula que hablan de inglés cotidianamente, pues lo mejor es enseñarles estas herramientas. Pero para niñas recién llegadas a Estados Unidos, que a lo mejor sí quieren aprender programación y avanzar en lo que están aprendiendo bien el inglés, también lo que hacemos es conectarlas a los cursos virtuales que damos en México y te digo, estamos listos en Estados Unidos para darlo en español, pero la realidad es que siempre es bueno alinearse a la escuela y pues como las clases son en inglés, hasta la fecha no hemos tenido necesidad de dar cursos 100% en español, pero nuestras instructoras hablan español. Entonces cuando van a la escuela, si hay una niña que no habla perfecto inglés, tenemos la capacidad de también darles esas herramientas y retroalimentación en español. Astrid, en Tecnológicas han pensado o tienen algún programa para educar desde la enseñanza, es decir, a personas que ya estén impartiendo conocimiento de inteligencia artificial y de todos estos temas, o están visualizando programas para enseñar a otros educar en inteligencia artificial. Como Train the Trainer, también tenemos em, programas para entrenar a docentes. Nada más que en Estados Unidos justamente ahorita están en pausa, están escalando en México y esperemos el próximo año llevar Quantrix allá, que ahí sí ya es entrenar al docente. Tenemos un caso de tecnolochicas de una escuela donde es una zona rural muy aislada y son las docentes las que lo continúan. Entonces es nuestro primer buen ejemplo, pero no, por el momento no. Ashley, ¿cómo visualizas la inteligencia artificial en la educación en el futuro cercano? Creo que va ligado a lo que platicamos, o sea, en el futuro cercano va a tener que adaptarse las clases para justamente que los docentes se aseguren que los niños y niñas van avanzando en su aprendizaje em, de una manera pura, por ejemplo, en lectura, igual y ya le puedes pedir a ChatGPT que te haga el resumen de Romeo y Julieta, ¿no? Y le puedes decir que le cambie cosas. Entonces igual y van a tener que cambiar para asegurar, no sé si lecturas en clases o ir capítulo por capítulo, pero por una parte asegurarse que esos conocimientos básicos estén pasando, pero a lo mejor todas las clases también van a tener que tener esquemas de cómo utilizar inteligencia artificial para mejorar una tarea. Y de ahí, pero eso es ya en el aprendizaje del aula, o sea, incluso me imagino clases de prompts, ¿no? De cómo darle órdenes a la inteligencia artificial de manera más efectiva. Pero de ahí, pues, cómo va a cambiar también es todo con lo que los docentes van a hacer con ellas, ¿no? O sea, mejorar, siempre sabemos que los docentes tienen de overwork, ¿no? Están con demasiado trabajo, entonces esperamos que esto ayude a disminuir cargas administrativas y que ciertamente se utilice en unos años, yo creo que va a estar muy presente si todo sale bien para dar retroalimentación muy precisa niña por niña o niño por niño, ¿no? Que antes por falta de tiempo no era tan común, sobre todo en escuelas públicas, pero creo y espero que eso sí lo empecemos a ver ya en estos próximos años y que también dé permiso a pedagogías más innovadoras como aprendizaje basado en proyectos o pedagogías lúdicas que requieren este tipo de retroalimentación puntual a niños y niñas. Entonces, esperemos que se vea de la mejor manera posible para ayudar a los docentes a tener más tiempo en enfocarse a dar esa red. Sacar el mejor provecho y que sea de la manera ética como se cree, ¿no? Que se ha creado y para lo cual se ha creado la inteligencia artificial. Astrid, antes de despedirme, me gustaría tener un feedback de los estudiantes con los que has trabajado, que ya son muchísimos desde el año 2016. ¿Qué feedback tienes de ellos cuando ellos escuchan de esta tecnología, de la inteligencia artificial?
¿Tienes alguna experiencia que puedas compartir con nosotros? ¿Cómo ves a esas chicas que hoy están tomando la inteligencia artificial en un conocimiento básico, pero tienen un futuro por delante? Claro, yo diría que lo que escuchamos de las estudiantes es que las agarra siempre en un espectro diferente. Habrá chicas en zonas más rurales que no tienen acceso a la tecnología y otras que sí, pero en general ya no importa en qué momento las agarras, ya que ves que lo aprenden y lo saben, empiezan a investigar por su propia parte. Entonces yo creo que la recomendación que ellas dirían sería hablarlo abiertamente en el aula, cómo se utiliza, que les den las clases de cómo utilizarlo sanamente, éticamente, pero que justamente no sea esa parte que es como ocultar el trabajo que estás haciendo con apoyo a la inteligencia artificial, sino hablarlo más, y justamente incluso en el aula platicar entre colegas, ¿no? Entre estudiantes, peers. Oye, pues yo le hice así y tuve un mejor resultado y aprendí esto. Entonces yo creo que la retro más importante es como hablarlo cotidianamente y no ocultar su uso, porque nos pasa mucho en el aula, ¿no? Que todavía el secreto a voces de "Mm, su chatito". Pero pues ya está aquí, ya hay que hablarlo. Claro. Astrid, y para concluir, sabemos que esta es una herramienta muy poderosa. El conocimiento que ustedes imparten en este programa servirá para abrir el hambre de muchas chicas que han comenzado a entender qué significa todo esto, pero también hay otras que por su edad ya están agarrando caminos como escoger una carrera universitaria, inclusive ir al campo laboral y comenzar a poner en práctica lo aprendido. ¿Algún caso de éxito que puedas comentarnos? Fíjate que en Estados Unidos, por ser nuestro primer año completo escolar, pues todavía no, pero en México sí ya tenemos al menos 5 casos, porque de hecho en México apenas vamos por el tercer año. Entonces, chicas que tomaron el curso, 5 chicas en la preparatoria y ya están dando clases como mentoras. Una estudió química, la otra sí se fue a una ingeniería mecánica, pero sí, ya empezamos a ver ese círculo virtuoso de mujeres que tomaron tecnológicas en la preparatoria o en el high school y que ahorita dijeron, yo ya quiero regresar a dar clases para inspirar a más. Bueno, allí están poniendo en práctica todo lo aprendido. Astrid, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Ha sido un gusto conocer de este programa y ojalá que miles y miles de chicas puedan seguir uniéndose y que pronto tengamos un Tecnolochico. Eh, sí, sabemos que ese también va a tener, llegará pronto ese programa. Muchas gracias, Astrid, por estar con nosotros en esta conversación. Y recuerden que si usted quiere más información de las conversaciones que tenemos acá, puede ingresar a univision.org. Y Astrid Viveros es Tecnolochicas y nos vino a hablar de este tema en esta conversación. Hasta una próxima oportunidad.